El terror u horror, género que tanto gusta desde el mismo inicio del cine, ha sido siempre de gran preferencia popular. A continuación veremos un repaso de su evolución a lo largo del tiempo. El terror u horror es más que un género cinematográfico, son sensaciones que contribuyen a definirnos como individuos en base a lo cultural y psicológico. En lo cultural, funge como un espejo de nuestras ansiedades y miedos colectivos, mientras que en lo psicológico ayuda a las personas a procesar sus miedos, preparándonos para enfrentar de manera segura situaciones de ansiedad y tensión. En el cine tenemos un compendio de todo lo que engloba el terror, donde nos muestra de manera directa trucos para enfrentar de manera segura esos sentimientos de ansiedad e incluso nos permite desarrollar estrategias para afrontar situaciones estresantes de la vida real. La tecnología en el cine, ya sea desde la modernidad práctica y variedad visual hasta el protagonismo sonoro, ha sido fundamental para contribuir a transmitir al espectador esos inquietantes sentimientos, los que son maximizados por el morbo natural que representa la censura y traumas colectivos, los que son generados por eventos reales que impactan en nuestro subconsciente. El cine expresionista alemán fue un movimiento de vanguardia que representó una apertura violenta del siglo XX. Violenta porque el artista expresionista tenía la necesidad de mostrar mediante el arte cuán cruel, triste y oscuro fueron esos años de depresión posguerra de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ya el impresionismo colorido impulsado por las artes escénicas y la pintura debía corresponderse a una nueva realidad, donde la alegría citadina, bonanza y demás inevitablemente debía dar paso a la oscuridad y afines acorde con esa realidad de entonces. Es así como cineastas alemanes toma conciencia de la situación y comienza haciendo un cine local de muy bajo presupuesto e inferior calidad, pero acorde con su realidad sociopolítica. Es así como en 1920 el gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene encabeza una avalancha de propuestas en ese sentido, y siendo uno de los resultados más trascendentales y revolucionarios Nosferatu del 1922, considerada como la película que sentó las bases para el género del cine de terror. Luego, Occidente comenzó a sacar las ventajas originales del expresionismo alemán, haciendo mejoras que la complementaron y derivaron en posteriores éxitos del género. Entre ellas se puede citar a Drácula del 1930, Frankenstein del 1931, Cat's People del 1942 y mucho más. Frankenstein. Don't touch that! Look. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic. Al margen de seguir con los patrones establecidos con fórmulas y temáticas que seguían funcionando, en la década del 1960 comenzó a realizarse un cine de terror más demandante argumentalmente, tanto en la forma como en el fondo. Existía una necesidad de abrazar la parte psicológica, folclórica y gore. Es así como surgen propuestas como Psycho del 1960, La Noche de los Muertos Vivientes del 1968, El Bebé de Rosemary del 1968, El Exorcista del 1973 y La Masacre de Texas del 1974. Películas estas que contribuyeron a crear un patrón de propuestas y conceptos que aún son utilizadas en el cine actual.
El morbo y la lujuria fueron sentimientos cada vez más comunes y exigidos al momento de hacer cine de terror, y es así cuando comienza a cruzarse la línea entre lo artístico y lo comercial. De esa manera, y aunque ya habían esporádicas propuestas, comienza a popularizarse más el slasher con Halloween del 1978 y varios derivados, pero sin descuidar en ningún momento el cine fantástico, el que dio paso a propuestas influyentes como The Shining del 1980 y The Thing del 1982, entre otras. And every road out Don't stop no matter what happens. is just another dead end. They're coming right for us. Era tal el auge del terror en la década de los 80s que evidentemente el volumen de propuestas venía acompañada de producciones de baja calidad presupuestaria, identificada posteriormente como Serie B. Estas eran películas tan de relleno que ni siquiera se promocionaban y se colocaban en los cines como parte de carteleras de doble función. Es así como logra destacarse el director Roger Corman, cuyo gran volumen de producciones lo llevaron a llamarlo como el rey del cine B. Grandes directores de la actualidad iniciaron precisamente haciendo cine B, quienes luego de hacerse de un nombre comercial comenzaron a hacer el cine que realmente los consagró. Esos son los casos de Martin Scorsese, James Cameron, Sam Raimi, George A. Romero, Jacques Tourneur y varios más. También fue un trampolín a la fama para actores como Vincent Price, quien en su filmografía de más de 120 películas hizo una gran variedad de propuestas tipo serie B. Otras figuras relevantes de este tipo de cine fueron Jack Nicholson con El Terror del 1963, Bruce Campbell con Maniac Cop del 1988, Demi Moore con Parásitos del 1982, Julia Louis-Dreyfus con Troll del 1986, Johnny Depp con Pesadilla en la calle Elm del 1984, Leonardo DiCaprio con Critters del 1991, Tom Hanks con Mazes and Monsters del 1982, Jennifer Aniston con Leprechaun del 1993, Brad Pitt con Cutie Class del 1989, Arnold Schwarzenegger con Hércules en New York del 1970, Angelina Jolie con Cyborg 2 Glass Shadow del 1993, George Clooney con El Retorno de los Tomates Asesinos del 1988, Charlize Theron con Children of the Court Street y Urban Harvest del 1995 y más. Para finales de la década de los 90s y la del 2000, el gore y el slasher, combinado con la adrenalina juvenil, seguían siendo de los más demandados, con Scream del 1996 y Sé lo que hicieron el verano pasado del 1997 a la cabeza. Pero a eso se agregó el cine asiático, con un Japón liderando la industria con propuestas originales como Ringu del 1998 y Ju-On del 2000, películas donde la fantasía y lo paranormal destapó una caja de Pandoras que trajo una gran cantidad de películas en ese sentido, incluidas las versiones hollywoodenses de esas propuestas. La tendencia hizo posible que se popularizara el subgénero metraje encontrado o fan footage, donde obras como The Blair Witch Project del 1999, REC del 2007 y Paranormal Activity del 2007 salían del campo habitual y mostraban un metraje con aires de documental cuyo desarrollo pretende hacerlo ver más real y menos ficticio. Este recurso no es nuevo, ya que en 1980 se popularizó la multicensurada Holocausto Caníbal,
una propuesta italiana tipo serie B dirigida por Ruggero Deodato que impactó como horror folclórico y sangriento. En ese mismo sentido, y en la medida de una ascendente demanda, se popularizaron más los subgéneros de terror de tortura y cautiverio, así como el gore y el splatter, los que siguieron complementando a los habituales terror psicológico, giallo, zombies, folk horror, comedia de terror, monstruos, terror de ciencia ficción, horror sobrenatural y otros. La segunda década del 2000 comienza a mostrar un horror más de autor y pretencioso, donde la estética y la calidad garantizaban una aceptación alrededor de todo el mundo. Es así como se populariza el horror folclórico australiano de Babadook del 2014, con la fantasía folclórica del Reino Unido de The Witch del 2015 o la surcoreana zombie Train to Busan del 2016. Estos son tan solo ejemplos que lideran tópicos en ese sentido. La época siguió albergando el inquietante terror psicológico de contenido original con obras como Get Out del 2017, por solo citar una, donde su realizador Jordan Peele sigue ampliando el abanico de creativos directores y escritores con buen olfato para trabajos que saben sacar ventaja a las realidades políticas y sociales. Aunque para estas alturas ya el cine estaba en un momento cumbre a nivel popular y aceptación, con obras puramente comercial, entre ellas las impulsadas por el revolucionario James Wan, responsable de sagas como The Conjuring, Insidious y Saw, así como el asiático, hindú y europeo, el cine de autor latino también hacía un acto de presencia con propuestas étnicamente ricas en contenido y estilos, como por ejemplo el caso de La Llorona del 1919 de Guatemala, dirigida por Jairo Bustamante, La Mexicana Huesera del 2022 de Michelle Garza Cervera o La Española La Abuela del 2021 de Paco Plaza. Estás asustando a mi familia. ¿Cuándo nos irán a dejar en paz? Las exigencias creativas y la demanda popular poco a poco hizo que el cine volviera a su esencia de provocar miedo natural, sin necesidad de interlocutores de por medio, donde lo sugestivo puede pasar de ser algo muy simple hasta algo fuera de lo común. Es así como el aspecto técnico juega un papel preponderante, donde la sonoridad y la fotografía son determinantes. Distorsiones de imágenes, entornos claustrofóbicos e inquietantes sonidos son apenas la antesala a provocar niveles de impacto que alcanza grandes registros cuando entra el apartado musical. Es de esta manera que se crea la atmósfera idónea que eventualmente ha inmortalizado grandes bandas sonoras, donde personajes físicos, ya sean humanos, animales o monstruos, apenas son un complemento de una mente ya sugestionada. Lógicamente, las técnicas de iluminación y efectos prácticos igualmente son fundamentales para una experiencia aterradora en esta amplia cámara de películas de terror u horror, algo que es potencialmente utilizado por las llamadas películas experimentales. Ejemplos de películas que hurgan en lo nunca o poco tratado como una manera de explorar nuevos terrenos en procura de llamar la atención, jugando con puntos de vista diferentes y perspectivas atípicas, son propuestas como Demencia del 1955, Eraserhead del 1977, Bigotten del 1989, Skinamarink del 2022, Ennis Men del 2022, The Outwarders del 2022, In a Violent Nature del 2024 y Presencia del 2024, entre varias más.
Siempre se ha criticado el hecho de que el horror ha sido un gran marginado en premiaciones que destacan lo mejor cinematográficamente hablando, pero un pequeño grupo ha logrado trascender en ese sentido e inculcar en la mente de los que toman decisiones ir corrigiendo esas injusticias que afectaron a muchas producciones. Desde la originalidad argumental y estética hasta lo mejor a nivel de producción, las 17 películas de horror que hasta el momento de esta publicación han sido ganadoras de premios Oscars en diferentes categorías en 96 años de existencia son El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde del 1931, con 3 nominaciones y un premio. El bebé de Rosemary de 1968 con 2 nominaciones y un premio. El exorcista del 1973 con 10 nominaciones y 2 premios. Tiburón del 1975 con 4 nominaciones y 3 premios. The Omen del 1976 con 2 nominaciones y un premio. Alien del 1979 con 2 nominaciones y un premio. Hombre Lobo Americano en Londres del 1980 con 1 nominación y un premio. Misery del 1990, 1 nominación y un premio. La Mosca del 1986, 1 nominación, un premio. El Silencio de los Corderos del 1991, 7 nominaciones y 5 premios. Drácula de Bram Stoker de 1992, 4 nominaciones, 3 premios. Sleepy Hollow del 1999, 3 nominaciones, 1 premio. Black Swan del 2010, 5 nominaciones, 1 premio. The Wolfman del 2010, 1 nominación, 1 premio. Get Out del 2017, 4 nominaciones, 1 premio. Godzilla Minus One del 2023, 1 nominación, 1 premio. La Sustancia del 2024, 5 nominaciones y 1 premio. Todas mayormente ganaron en los apartados técnicos y solamente El Silencio de los Corderos obtuvo el premio a Mejor Película. Las demás nominadas en esta categoría fueron El Exorcista, Black Swan, Get Out y La Sustancia. Por lo que representan en sus respectivos subgéneros y la cultura popular, 12 películas esenciales para los amantes del horror son Psycho del 1960, La Noche de los Muertos Vivientes, El Exorcista de 1973, La Masacre de Texas del 1974, Halloween del 1978, Alien del 1979, The Shining del 1980, The Thing del 1982, Pesadilla en la calle Elm del 1984, The Blair Witch Project del 1999, REC del 2007 y Get Out del 2017. Hay un amplio campo de producciones no citadas aquí y que pudieran estar en esta selección, pero su nivel de incidencia psicosocial y popularidad mundial no han sido tan impactantes como las indicadas y funcionan más como preferencias de culto. Entre ellas están las relacionadas al horror cósmico tipo In the Mouth of Madness del 1994 y afines, y las de horror sobrenatural y corporal tipo Hellraiser del 1987. Tampoco resaltamos en este grupo a una gran cantidad de obras que, pese a su impacto o incidencia en el cine, son más opciones de culto preferidas por un público más selecto. Entre esas obras están aquellas popularizadas por el denominado extremismo francés, tipo Haunted Tension del 2003, Al Interior del 2007 y Martyrs del 2008, entre otras. Mismo caso con chocantes y perturbadoras películas como Eden Lake del 2008, I Spit on Your Grave del 1978 y su versión del 2010, y The Last House of the Left, tanto las versiones del 1972 como las del 2009, entre varias más. Todas obras con un público muy segmentado.
por lo revolucionarias que son dentro del género del horror, con notable estética e ideas originales respaldadas por la mutual de buenas críticas por parte de la prensa especializada y el público en general, dos esenciales del terror actual son Hereditary del 2018, Midsommar del 2019, The Black Phone del 2021, Speak No Evil del 2022, Barbarian del 2022, Talk to Me del 2022, Smile del 2022, Cuando acecha la maldad del 2023, Longlegs del 2024, La Sustancia 2024, Sinners 2025 y Weapons del 2025. Otras películas igual de destacadas, pero sin el sonido mediático alcanzado por las previamente citadas, son The Night House del 2020, The First Omen del 2024, Heretic del 2024, Companion del 2025, Maligno del 2021 y Bring Her Back del 2025. Emma? Emma? Ilojom nostra est. Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon, ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado.